Bueno, vamos a situarnos, ¿vale? Imaginemos el verano de 2021. El mercado de las criptomonedas venía de una subida de precios, bueno, monumental, y de repente se encuentra en una encrucijada, un punto de inflexión súper crítico. Se podía sentir la tensión en el ambiente, de verdad. Y claro, la pregunta que estaba en la mente de todo el mundo era, ¿se acabó la fiesta? ¿Hemos llegado al final? ¿O esto es solo una pausa antes de algo mucho, mucho más grande? El mercado estaba totalmente partido en dos, y había muchísimo, pero muchísimo en juego. Y justo en ese momento, surgieron dos teorías que chocaban de frente y que definieron todo el debate. Por un lado teníamos a los que hablaban de la criptocalipsis. Básicamente predecían el estallido inminente de una burbuja, una catástrofe. Y por el otro estaba la teoría del subpico, que decía, tranquilos, que esto es solo una caída temporal antes de una subida a máximos nunca vistos. Un auténtico duelo de narrativas, vaya. Venga, pues vamos a empezar por el lado pesimista, el caso criptocalipsis. Vamos a meternos a fondo en esta teoría que apostaba por un desplome espectacular del mercado. A ver, para entender bien esta visión hay que tener claro cómo funciona el ciclo clásico de una burbuja de mercado. Es un patrón psicológico que, ojo, parece repetirse una y otra vez. Empieza todo en sigilo, luego los medios empiezan a hablar, se desata la locura, la manía, todo el mundo cree que estamos ante un nuevo paradigma y que esta vez es diferente, y al final, ¡pum!, el desplome inevitable de vuelta a la realidad. Es como un mapa, y en 2021 muchísima gente creía estar viendo ese mapa con una claridad meridiana. Y la idea central de esta criptocalipsis, dicha así, sin pelos en la lengua, por Jeremy en The Bitcoin Cash Podcast, era esta. Un último crash, y luego las cripto toman el control total. Los inversores de Bitcoin se dan cuenta de que están todos en una secta Ponzi. O sea, una visión, contundente es quedarse corto. Y es que esta teoría no salía de la nada, ¿eh? Se apoyaba en un patrón histórico que parecía bastante claro, el famoso ciclo de burbujas de 4 años de Bitcoin. Tuvimos un pico en diciembre de 2013, el China Rally, luego otro pico en diciembre de 2017 con la locura de las ICOs, así que la pregunta en el aire era, ¿es abril de 2021 simplemente el siguiente pico de este ciclo tan predecible? Y aquí tenemos una de las pruebas que presentaban los bajistas, y es súper visual. Lo interesante de este gráfico es cómo se relacionan las comisiones por transacción con los picos del mercado. Fijaos, tanto en 2017 como en 2021, las comisiones se dispararon hasta niveles absurdos, prohibitivos. Esto sugiere que la red, justo cuando más gente la quería usar, se colapsaba, se ahogaba en su propio éxito, se volvía, prácticamente inútil para el día a día. Es que además había una sensación general entre los que defendían esta teoría de que esta burbuja era distinta. Se sentía como vacía, hueca. No era como en ciclos anteriores, que al menos iban acompañados de algún avance en la adopción, en el uso real. No, esta parecía moverse solo por los anuncios del precio y por pura especulación. Y claro, esto nos lleva a la sospecha de que el precio estaba inflado artificialmente. Esta cita lo resume de maravilla. No tenemos a Willybot, pero tenemos a Tether. Para quien no lo sepa, Willybot fue un bot fraudulento que manipuló el mercado allá por 2013, así que trazar ese paralelismo con Tether era una acusación muy seria. Era decir, básicamente, que esta subida de precios no era natural, no era orgánica. Pero claro, esa era solo una cara de la moneda, faltaría más. Al otro lado del ring, por así decirlo, estaba el contraargumento optimista, la teoría del subpico. Los que la defendían veían la caída de 2021 como una simple parada en boxes antes de una carrera alcista todavía más salvaje. Y la convicción de este bando era brutal. CoinTalks Crypto lo dejó clarísimo, dijo, le doy a este resultado una probabilidad del 90%, una carrera alcista que rompa el máximo histórico anterior y llegue como mínimo a los $100.000, o sea, confianza ciega. ¿Y de dónde salía tanta confianza? Pues la teoría se basaba en una analogía histórica que para ellos era clave, que 2021 era un calco de 2013. En aquel año el mercado también hizo un primer pico, más pequeño, luego tuvo una caída importante y después un rally absolutamente monstruoso hacia un pico mucho más alto a finales de ese mismo año. Era como un déjà vu. Y ojo, que esta visión no era solo una corazonada, ¿eh? No, se apoyaba en herramientas llenas de datos como el CBB, que es el CoinTalks Crypto Bitcoin Bull Run Index. Básicamente es un índice que saca una puntuación mezclando 11 métricas distintas. Tendencias de búsqueda en Google, el famoso modelo Stock to Flow, el indicador PyCycle Top, un montón de cosas. Y aquí viene el dato clave de su análisis, el número que lo resumía a todo. En julio de 2021, la puntuación del CBB era de 54. Un simple 54. Y según su modelo ese número quería decir una cosa, que a la carrera alcista todavía le quedaba cuerda para rato.
Y esto nos lleva a un punto que a mí me parece fascinante, el choque de los indicadores. Porque aquí está la clave. ¿Cómo es posible que ambos bandos miraran los mismos datos y llegaran a conclusiones totalmente opuestas? Vamos a verlo. Un ejemplo perfecto, las tendencias de búsqueda en Google. Para el bando bajista, la caída en picado del volumen de búsquedas era la prueba del algodón. El interés de la gente de a pie se estaba desvaneciendo. Fin del ciclo. Pero para el bando alcista era justo lo contrario. Decían, un momento, es que el volumen ni siquiera ha llegado a los niveles de locura de 2017. Eso significa que la verdadera manía aún no ha empezado. El mismo dato, dos interpretaciones radicalmente distintas. Y esta diferencia se ve perfectamente si volvemos al famoso gráfico de la burbuja. Los de la criptocalipsis decían, estamos aquí en la fase de miedo o capitulación, a punto de despeñarnos, pero los del subpico señalaban otro punto y decían, no, estamos aquí en la clásica trampa para osos, una caída para asustar a la gente justo antes de la verdadera subida. Pero al final, todo este debate sobre gráficos, precios e indicadores escondía algo mucho más de fondo, un desacuerdo fundamental sobre qué es lo que de verdad da valor a todo esto. Y así llegamos a la pregunta del millón, la pregunta clave. ¿Qué es lo que realmente impulsa el valor a largo plazo en una criptomoneda? Y aquí es donde chocaban dos filosofías, casi dos religiones. Por un lado estaba el argumento de la utilidad, los que creen que el valor viene del uso real de la red, del comercio barato, de que las tiendas lo acepten, de las transacciones del día a día. Y por otro lado el argumento de los ciclos de mercado, los que sostienen que el valor lo mueven patrones predecibles, los famosos halvings que reducen la oferta, y sobre todo la psicología de masas, la pura especulación. Y todo esto al final nos deja con una pregunta final, una que va más allá de las cripto. Para cualquier tecnología nueva, ¿es necesario que toda la espuma, toda la euforia especulativa se desvanezca para que su verdadero valor, su utilidad real, pueda por fin salir a la luz? Quizás la respuesta a esa pregunta sea la clave de todo.